¿Cuál es el rol que tiene Bolivia en el mapa mundial de la droga? ¿Cómo ocurre el narcotráfico en los últimos años en nuestro país? De esto vamos a hablar hoy. Y es que mientras los nombres cambian, los roles dentro del crimen organizado continúan y se mantienen, y el consumo y la violencia crecen. Ni apología, pero tampoco ingenuidad. De vuelta, ni una cosa ni la otra. Hoy vamos a hablar con una especialista, una de las personas que más sabe de la temática. Gabriela, bienvenida. Raquel, muchas gracias por la invitación. En los últimos años hemos visto cómo todas las plataformas de series y películas tienen más de una donde se habla del narcotráfico abiertamente y se han estudiado incluso casos de narcotraficantes a lo largo de la historia. ¿Vos pensás que en un par de años Netflix, por ejemplo, en Narcos, va a comenzar con una temporada de Bolivia? Y si es así, ¿qué título le pondrías? Bueno, eso ya ha pasado, ¿no? Esta actriz que se llama Kate del Castillo, La Reina del Sur, ha venido ya a firmar a Bolivia en un tema vinculado a narcotráfico. Ese es, digamos, uno de los programas. Y también hay un juego para la Play que se llama Ghost Recon, que es vinculado al tema de narcotráfico y cómo pelean estas bandas de crimen organizado, que también ocurre en Bolivia. Se da a entender que hay lugares, tanto en el oriente, en el occidente, en el trópico, donde se vuelve el escenario de este juego de PlayStation, ¿no? Entonces, la verdad es que Bolivia no está alejada del tema, ya está siendo incluida. Y eventualmente, si no van a ser series específicas como El Cartel de los Sapos, etcétera, etcétera, yo creo que sí va a salir algo, por ejemplo, de el rol de Sebastián Marcetti, como ha sido en Bolivia, que ha tenido la libertad de escapar una hora antes del operativo para detenerlo, ¿no? Y donde obviamente la responsabilidad era 100% boliviana. Antes de entrar en los casos emblemáticos de la historia reciente, me parece que es importante que entendamos, ¿no? Es un tema complejo, peligroso, donde hay muchos tabúes. ¿Qué es un narcoestado? ¿Y vos pensás que Bolivia es un narcoestado hoy en día? Primero tenemos que pensar y tener una definición de lo que es narcoestado. Algunas personas te van a decir, narcoestado es cuando un país depende, su economía depende de la plata del narcotráfico, por ejemplo, para sostenerse. Otra definición puede ser que los niveles de violencia estén tan altos que te conduzca a las relaciones sociales, por ejemplo, en una sociedad. Un ejemplo de esto puede ser, de cierto modo, más o menos Colombia, diría yo. Pero la definición que a mí me gusta utilizar cuando hablamos de narcoestado es cuando el narcotráfico sustituye a las autoridades elegidas democráticamente y empieza a tomar decisiones que deberían estar tomando estas decisiones. Te doy un ejemplo, que sea un narcotraficante o la plata del narcotráfico, de algún narcotraficante en específico, que pague a, no sé, un ejemplo hipotético, a asambleístas para la elección de un fiscal general que previamente había sido abogado de narcotraficantes, digamos, ¿no? Esto es algo hipotético. Entonces, o que sea un narcotraficante o dinero del narcotráfico que influye, por ejemplo, en si se queda un ministro o no a lo largo de este tiempo, independiente de su gestión, o si se cambia a un comandante de la policía, o es el narcotráfico el que puede tomar decisiones sobre quiénes van, digamos, a una fuerza policial antinarcóticos. Cuando se ve eso, cuando se evidencia así esto, es decir, que las instituciones, la institucionalidad democrática está siendo reemplazada por este poder económico, que es el del narcotráfico, ahí yo creo que estamos ante un narcoestado, porque obviamente además pone en peligro la gobernabilidad democrática, ¿no? Sobre el caso de Bolivia, yo creo que estamos caminando a ese lugar. Los ejemplos que yo he dado, si bien son hipotéticos, no estarían, y lo digo en potencial, no estarían muy alejados a la realidad. Obviamente esto merece una investigación, pero creo que estamos camino a eso y eso es bastante alarmante, ¿no? Bolivia es país de consumo, de paso, de producción. ¿En qué momento estamos hoy? Bolivia tiene dos condiciones principalmente. Tiene muy bajo consumo. Sí, cuando hablamos de todas las drogas, tiene mayor incidencia en el tema de la cocaína,
Esto porque Bolivia es uno de los 3 mayores productores de hoja de coca en el mundo, siendo el tercero después de Colombia y de Perú. Hoy en día es casi el 8%, representa casi el 8%. Entonces, esta condición le hace ser un país productor de cocaína, pero también es un país que es tránsito de cocaína, porque está al lado de Perú, que también tiene hoja de coca, también produce cocaína, produce pasta base. Bolivia se vuelve como, se ha llamado lo que se llama el puente aéreo, que se trae la pasta base de cocaína peruana, pero se la refina en laboratorios bolivianos. Y Bolivia, y de ahí desde Bolivia se manda la droga tanto a Brasil, a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, para que esta salga principalmente a Europa, que es hoy en día el principal consumidor de cocaína. También hay consumo en Brasil y también se sabe que sale a Estados Unidos, ¿no? Y como he dicho, el consumo de cocaína es muy bajo, pero también se está volviendo un importante productor de marihuana. Sin embargo, hasta la fecha no tiene el peso, digamos, que tiene el peso en el, digamos, panorama mundial que tiene la producción de cocaína o su condición de tránsito de cocaína. Hoy en día yo creo que lo que se ha fortalecido el rol de Bolivia es el rol de tránsito, pero que es refinador de pasta base de cocaína. Para explicarte un poco, las etapas, digamos, es la hoja de coca con sustancias químicas también, incluyendo, por ejemplo, la gasolina, que se transforma en lo que es pasta base de cocaína. Esta pasta base, luego esto se lo hace en fábricas, que pueden haber fábricas móviles, desechables. Es decir, la logística no es ni siquiera muy cara ni muy difícil de implementar. Y luego esta pasta base de cocaína se la refina volviéndola clorhidrato de cocaína, que es el producto final que es enviado fuera de Bolivia, ¿no? Y esto se hace en grandes laboratorios y que principalmente necesitan ríos para tanto descargar las sustancias químicas que se desechan, como también para meter toda la logística para realizar esta refinación, ¿no? Entonces Bolivia hoy en día es principalmente un país refinador de clorhidrato de cocaína, considerando que la pasta base, la mayoría de la pasta base viene del Perú, pero también obviamente hay hoja de coca boliviana que va al narcotráfico y que también se convierte en pasta base y en clorhidrato de cocaína. Hablando de la cocaína, nos decías que Bolivia es un país de paso estratégico por su posición geográfica sobre todo, ¿no? ¿Bolivia es un buen anfitrión o es un rehén involuntario, digamos, de este proceso de paso de la droga? Bolivia tiene ciertas condiciones que son bastante atractivas para los narcotraficantes, ¿no? Más allá de ser frontera con el segundo puerto que más exporta cocaína a Europa, que es el puerto de Santos, es decir, Brasil, y estar al lado de Perú, que es un productor de pasta base, tiene frontera con Paraguay, que está incursionando, sobre todo con el incremento de la presencia del PCC, el Comando Vermelho, y también hemos visto desde la pandemia principalmente la incursión del narcotráfico a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, de la cual Bolivia tiene participación. Sin embargo, esa participación en el ámbito del narcotráfico, digamos como que la hidrovía se une a las rutas desde Paraguay, es decir, una vez que la droga sale por avión a Argentina o a Paraguay, Uruguay. Pero tiene otra condición, y que es una condición que nosotros la vivimos a diario, y es que hay un sistema de justicia que está totalmente en crisis, está hundida en crisis. Por lo tanto, los niveles de impunidad, los niveles de corrupción, los niveles de falta de transparencia que nosotros vemos cada día en la justicia, también se replica a el tema del narcotráfico y a cuando un narcotraficante tiene que hacer su evaluación de dónde escaparse, si está en Paraguay y lo está buscando, no sé, la embajada americana, o si está en Brasil lo está buscando la DEA, o como Sebastián Marcet está en Uruguay y quiere ocultarse, pues ven a Bolivia como un lugar muy amigable, es decir, donde van a tener protección. El caso de Sebastián Marcet creo que es emblemático, porque Sebastián Marcet escogió Bolivia no para venir a ocultarse, sino para venir a vivir, porque él no estaba oculto. Y los hechos han demostrado que él tenía protección, ¿no?
Entonces, no nos sorprende que cada 3 meses detienen a miembros del PCC que están en mandos intermedios o mandos altos, que están buscados por tema de narcotráfico, y lo que el Estado lo único que hace es enviarlos a Brasil, en vez de investigar cómo han entrado, con quién los ha dejado entrar, qué han venido a hacer, y quién es su red de trabajo y qué tipo de trabajo hacían, ¿no? Más allá del que se anuncia. Entonces, el tema de la justicia y por lo tanto los niveles de protección, no solo asociados a la justicia, sino también a las personas, por ejemplo, policías que están protegiendo a narcotraficantes, pero que gozan de impunidad, y hemos visto el último caso de los 39 kilos de cocaína que se han incautado y que no ha devuelto la policía, que ha salido hoy día mismo, te demuestra que los niveles de impunidad no solo están en la justicia, sino también en aquellas personas que pudieran estar colaborando al narcotráfico desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Si entra un niño y tuvieras que explicarle ahorita qué es el narcotráfico en Bolivia y cuál es el rol de Bolivia en el narcotráfico internacional, ¿qué le dirías? El narcotráfico es un mercado que es ilícito, es decir, que se produce una sustancia que hoy en día está prohibida y por lo tanto, al estar prohibida, hay gente que busca cómo tener acceso a ella y al tener que buscar ese acceso, necesita gente que le ayude a buscar ese acceso, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a pagar mucho por este acceso al ser prohibido, ¿no? Uh-huh. Bolivia, esta es la droga, que es algo que uno consume y que en la mayoría de los casos, y sobre todo cuando hay mala información, pero principalmente cuando se desconoce qué es lo que está consumiendo una persona, puede hacer mucho daño en el cuerpo, puede crear dependencia en el cuerpo. Y hoy Bolivia es uno de los países que produce esa sustancia, ¿no? Entonces, hay mucho interés en los países sobre qué hace Bolivia al respecto, porque los otros países están interesados por esa sustancia, quieren consumir esa sustancia, ¿no? Entonces, Bolivia tiene un rol importante al producir esta sustancia, pero también hay una responsabilidad de los países consumidores de la demanda, es decir, que ponen una presión a Bolivia también para que la producción siga en aumento, porque la demanda sigue en aumento, ¿no? ¿Qué tan cierto es que el narcotráfico ha moldeado la cultura y la economía de algunas regiones de Bolivia? Es totalmente cierto. No lo vemos en muchos, o sea, no es muy claro en muchos lugares, sí, pero hay algunas ciudades, municipios, barrios, algunos grupos que desde la música, ¿no? Cantantes que antes no venían, ahora vienen muy frecuentemente, la forma de vestir, las marcas que utilizan, y dependiendo, digamos, en qué línea, en qué etapa, si es que hay una vinculación de las personas de estas personas en el narcotráfico, también, digamos, se comportan de cierto modo. O hay jóvenes, por ejemplo, en el Beni, mucho joven que en Beni, en Santa Cruz, que está pasando clases de pilotaje, que van al mismo gimnasio, tienen tatuajes similares, escuchan la misma música. Entonces sí hay de cierto modo, no lo digo tan grande como se lo ve en México, por ejemplo, o en Colombia, pero sí hay ciertos territorios, ciertos lugares, espacios que tienen una influencia vinculada al narcotráfico y a este negocio que trae mucha plata, ¿no?